YouTube para yo puedo escucharme. Sí, le vamos a avisar. Listo. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Primero darles las gracias por seguir acompañándonos en este ciclo de charlas. Hoy tenemos el agrado de compartir con el licenciado Gundol Estrell. Es psicólogo desde hace más de 15 años. Desde hace más de 15 años también está conectado con el Virginia Satir Global Network. Recibió su formación en las terapias de familia, ahí, desde hace 6 años, es Master Trainer con el programa Enriching Your Relationship with Yourself and Others, basado en el trabajo de Virginia Satir. Actualmente trabaja en el consultorio privado con parejas y también con individual. Gundolf, te doy la palabra. Bueno, comencemos. Comencemos. Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos y creo que para mí también es una situación un poco nueva de, bueno, ustedes en todo este tiempo tenían las pantallas apagados en otras clases, presentaciones. Lo que pasa es que sucede No por ahí pregunto. Sí, sucede por ahí que a veces cuando tienen los micrófonos y las cámaras apagadas, la conexión de internet es mejor. Si no, Okay. hay gente a la que se les suele cortar. Bien, perfecto, entiendo completamente. Bien, yo voy a compartir mi pantalla con el PowerPoint que yo he preparado para ustedes. Bien, yo voy a hablar hoy sobre la terapia de familias y sistemas. Como han escuchado de la Natalia, que mi formación está enfocado en el trabajo de terapia de familias desde la mirada de Virginia Satir. ¿Sí? Eso es lo que yo estoy haciendo desde que me recibí. Virginia Satir, bueno, hacemos la primera pregunta porque en realidad la terapia de familia para mí es, tiene mucho que ver con conectarse con y también de interactuar. Entonces yo voy a tener también algunos momentos que invito a ustedes que se participan, ¿sí? Porque ahí creo que también aprendemos mucho más y mucho mejor. Y en el primer lugar, a mí me gustaría, ¿qué es lo que ustedes saben de la terapia familia? Y también, ¿qué es lo que saben de Virginia Satir? ¿Han escuchado el nombre o no? ¿Saben algo de ella? Para yo también tengo una idea con qué tipo de información estoy hablando. ¿Sí? Entonces me pueden apagar los micrófonos cuando quieren decir algo para también podemos tener un poco de interacción. Yo sé que en este medio es medio complicado, pero intentamos. ¿Alguien sabe algo de terapia de familias? Al menos en mi formación de grado, digamos, en el transcurso por la facultad de la universidad pública, Sí. la verdad que no se ve. Okay. Terapia de familia de ningún tipo de corriente, no llegué a ver. Entiendo que actualmente sí hay incluso unas prácticas, qué sé yo, en lo que se denomina terapia sistémica, que no sé si vendrá a ser lo mismo, pero es lo que se nombra. Sí. Pero Bien, bueno, entonces también la segunda pregunta, ¿quién es Virginia Satir? claro, desconocidísimo. Obsoleta. Bien. ¿Hay alguien en el grupo de los que están participando, alguien que tiene
¿Han escuchado algo o tienen una idea de terapia de familia? Nosotros en la universidad privada, en la UNSA, hemos visto, pero muy mínimamente, Ok, y siempre orientado a lo que es la terapia sistémica. bien. Lo que tenemos entendido es que se trabaja más o menos a la manera de una terapia grupal, más o menos, tomando en cuenta que la familia es un sistema. Bien, Es un sistema consolidado donde hay diferentes vínculos, que también sintomatiza. bien, Después, no perfecto. síntomas Sí. tampoco. Bien, no, está bien. En realidad, para mí es para también sepa que si yo tengo mucha gente que sabe mucho de terapia de familia, si yo estoy hablando de básicos, me van a mirar como, bueno, contanos algo nuevo. Por eso también estoy preguntando. Bien, entonces tenemos en realidad un grupo que casi no tiene mucho, tiene una idea vaga por el nombre, pero no por formación. Perfecto. Bien. Sí, vamos, un segundo voy a presentar a Virginia Satir. Ella nació en 1916 en los Estados Unidos, en el campo, en una familia con 4 hermanos, creo, si no me equivoco. Y eso fue parte de su formación importante porque familia numerosa y entenderlo es una de las cosas que para ella fue, como nació y creció en eso, fue importante. El otro aspecto para ella en la infancia, perdí por 2 años su audición por una enfermedad, entonces no puede comunicarse bien con la gente, o por lo menos no puede entender a la gente. Entonces ella aprendí en este tiempo mucho de leer el cuerpo, que es una de las cosas bastante importantes en el trabajo de ella. ¿Sí? Ella fue a Chicago para estudiar trabajo social y trabajaba mucho en eso. Y en un tiempo después encontré que trabaja con una persona en realidad esquizofrénico, y cuando empezó a tener más resultados positivos, en un momento invitó a la madre y todos los logros de la terapia se fueron. Y ella empezó de nuevo trabajando con la madre y con la paciente para lograr los cambios que ya ha hecho. Y después invitó el padre y tenía el mismo efecto, que todo el efecto de la terapia se fue. Entonces dice, no, ya vamos a hacer otra cosa. ¿Cuántos hermanos tienes? Ahora viene toda la familia porque no voy a hacer todo eso 200 veces. Entonces de ahí nació la idea de trabajar con la familia completa. Y estamos hablando en realidad de un tiempo cuando el psicoanálisis estaba muy fuerte y también estaba el cambio del psicoanálisis con el conductismo. Entonces la mirada de ella hacia la terapia fue una mirada muy distinta, muy nueva en este momento. Cuando ella estaba un poco más avanzado en todo su trabajo, ella fue uno de los fundadores del Mental Research Institute en Palo Alto, en California, que fue en su momento y hasta hoy es un instituto muy famoso. Por ejemplo, desde ahí viene la terapia, ¿cómo se llama? Terapia de corto plazo, creo que en castellano. Nació ahí, trabajaba con Paul Watzlawick y con la terapia de Gestalt. Entonces hay muchos aspectos que uno puede observar en el trabajo de ella, la comunicación y el trabajo con el cuerpo, con la expresión física. Ahí nació mucho de sus ideas. Y en su camino fue
autora de varios libros y artículos sobre la terapia familiar y ha presentado en muchísimos congresos y conferencias en toda parte del mundo, hacia Rusia, que en este momento fue bastante difícil, China, creo que hasta Venezuela por lo menos llegó en Sudamérica, hasta Argentina no. Bien, y cuando ella estaba vivo y después también algunas décadas después, realmente se han nombrado Virginia Satir entre los 100 personas con más influencia en el mundo. Entonces ella en su momento y en 1988, ella murió muy rápidamente de un cáncer de páncreas. Entonces para el grupo de estudiantes de ella fue bastante fuerte esta situación y ella fue realmente una persona en su momento muy, muy importante porque tenía mucha capacidad de entender la dinámica de la familia y entender también qué significa comunicación dentro de familia y algunos aspectos más que yo voy a hablar y presentar. ¿Sí? Bien, ya me voy a presentar algunas frases para ustedes también tener una idea de por qué ella fue importante en su momento y hasta hoy para mí por lo menos tiene una importancia en el contexto terapéutico que no llegó a muchas otras líneas. La vida no es lo que se supone que es lo que es. La forma en que la afronta es lo que marca la diferencia. Ahí uno puede ver directamente que ella ya está enfocando en buscar soluciones, ¿sí? Que es una de las partes más importantes en el contexto del trabajo de ella. El problema no es el problema, la forma como afrontamos el problema o qué hacemos con el problema es lo que nos hace difícil. Los sentimientos de valía solo pueden florecer en una atmósfera donde se aprecian las diferencias individuales, se toleran los errores, la comunicación es abierta y las reglas son flexibles. El tipo de atmósfera que se encuentra en una familia cariñosa y nutriente. Ahí también se apunta a la idea que tenemos una mirada hacia la familia como el núcleo donde aprendemos y también que, por lo menos desde el punto terapéutico, que cada individuo dentro de la familia tiene su espacio y puede crecer y puede hacer sus experiencias. ¿Sí? Y la última es que para construir una pareja es bastante interesante. Nos reunimos sobre la base de nuestras similitudes y crecemos a la base de nuestras diferencias. ¿Sí? Y cada uno que tiene una pareja puede decir, sí, hay cosas que cuando yo me enamoré, me encantaba porque me entendí y cuando estamos en el tercer año ya me enojo de las cosas que no hace como yo pensaba que hace. Y la idea también aquí está, que está conectado con la primera frase, ¿qué mirada tiramos a eso? ¿Es una dificultad o es una posibilidad de crecer, de aprender, de ayudar a mí mismo y también al otro para entender uno mismo mejor? Voy a dar también algunas ideas sobre la filosofía de Virginia Satir, porque es una filosofía que ella tenía que muy enfocado en una mirada humanística y en su momento histórico también fue bastante nuevo. Ella en algunos momentos no estaba hablando tan explícito sobre eso, pero en el fondo siempre estaba hablando sobre los primeros 2, 3 conceptos filosóficos que yo voy a presentar, ¿sí? Que las personas son milagros y dignas de amor.
Y cada persona es una manifestación de la fuerza vital y se le ha dado el maravilloso regalo de un espíritu interno. Especialmente esos dos conceptos son en el momento histórico bastante nuevos. Hoy por hoy puede ser que están más aceptados, pero si uno piensa en 1960, 1970, son bastante choqueantes. Por eso también en los libros no estaba hablando claramente sobre eso, estaba entre líneas, porque no quería que la gente piense que es una loca espíritu, ¿cómo se llama? Espíritu o algo de eso, que realmente ella estaba trabajando con esta idea, que tenemos algo interno, una fuerza interna y muchas de sus herramientas que ella ha construido y estaba usando, también basa en eso, que nos conectamos con mucho de eso a nuestro propio ser y nuestro propio deseo, nuestro propio anhelo y qué es lo que nos da energía. Cuando obtenemos nueva información, tenemos nuevas posibilidades. ¿Sí? Entonces, la terapia siempre está también buscando qué es lo que podemos cambiar, qué es lo que podemos aprender. Y cambio es posible siempre. Eso es algo que yo veo mucho en mi trabajo, que yo estoy enfocando mucho en el proceso de cambio para las personas pueden hacer los pasos para hacer una diferencia desde el pasado. El problema no es el problema, es afrontarlo. Eso ya ha dicho, entonces la mirada de qué hago con una situación difícil en mi pareja, en la familia. ¿Me enfoco en el problema o me enfoco en la posibilidad de hacer algo diferente? Y es una mirada a mí me enriquece mucho también en mi vida privada porque tenemos lamentablemente muchas veces la tendencia de mirar al problema y no buscar la solución. Y tenemos opciones, especialmente en términos de responder a los eventos, al lugar de reaccionar a ellos. ¿Sí? Eso implica también que tenemos que salir de nuestra reactividad a una posición mucho más activa. Eso también es lo que enfoca Virginia Satir. Bien. Ahora voy a hablar un poco sobre algo que para ella fue sumamente importante y es parte de la base de su trabajo. Y eso es el modelo de semilla, como ella se ha llamado eso. Pero antes voy a hablar un momento sobre el modelo de jerarquía. Y voy a tirar a ustedes la pregunta, ¿qué idea tienen del modelo de jerarquía? Seguramente han escuchado jerarquía, qué significa eso, y para tirarnos un poco ideas. Algo escalonado. ¿Cómo? Algo escalonado, así. Uh-huh. Que viene desde arriba para abajo o desde abajo para arriba. Bien, perfecto. ¿Qué efecto tiene eso en personas? Que se van a establecer o se van a, sí, establecer diferencias. Se van Exacto. a hacer separaciones en torno a esas diferencias. Sí. ¿Y qué es la base de eso, de la jerarquía? El uso del poder. ¿Sí? Y con eso construimos situaciones, por lo menos dentro de las familias y también en otros contextos de sistemas, tenemos una cierta dinámica. ¿Sí? Y, voy a explicar ahora un poco qué es lo que veo
ha visto la Virginia Satir desde su punto de vista en el modelo de jerarquía, ¿sí? Las relaciones en el modelo de jerarquía suponen una jerarquía en la que algunas personas definen reglas que otros deben seguir sin cuestionar, ¿sí? La jerarquía se basa en roles que los individuos poderosos mantienen por vida. El comportamiento de las personas con poder ayuda a crear individuos que se sienten débiles y tienen bajo autoestima. Y se espera conformidad. El costo del inconformismo es la culpa, el miedo, el rechazo y el resentimiento, y los sentimientos hostiles también son comunes, y para algunas personas pueden estar presentes sentimientos de desesperanza. Entonces, esas son observaciones que especialmente en el contexto de familias con límites rígidas o familias no muy saludables, podemos observar eso muy fácilmente, ¿sí? Y si ustedes piensan en su propia familia o también en familias de amigos conocidos, ustedes pueden observar eso muy fácilmente, que padres muy frecuentemente se ponen en una posición jerárquica, ponen claramente las reglas y no hay discusiones, hay algunos momentos. Y, entonces, eso es el modelo que, desde el punto de Virginia Satir, que nos sirve a la construcción de un individuo con autoestima y con un individuo que tiene su seguridad en la vida. Al contrario. Entonces, ahora vamos al modelo de la semilla. Dicho todo sobre el modelo de la jerarquía, ¿qué creen en qué se basa el modelo de semilla? ¿Tienen alguna idea? Voy a preguntar diferente. ¿Qué conectan con la idea o la imagen de la semilla? Yo solamente veo 3 personas y 2 están sonriéndose. Entonces, eso es Natalie y no sé cómo es tu nombre. Nicolás. Nicolás. Ahí Sí. en el chat escribe Evangelina, origen, nacimiento. Origen y nacimiento, ¿ok? Y Mariana escribe semilla, algo en crecimiento, algo que hay que cultivar. Bien, eso me gusta. ¿Otras ideas? Alicia escribe lo que permitirá el cambio. Ajá. Y Liliana, germinar. Terminar. Germinar. Ok. Bueno, me gustaría entender un poco más por qué terminar. Germinar. 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 Ok, yo mal Sí. entendí. No terminar, germinar. Bien, 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 perfecto. María Eugenia escribe paciencia, dialéctica. Iris escribe algo que crece con el cuidado necesario. Bien. Janina escribe cuidar. Wow, perfecto. Bueno, entonces vamos a ver qué idea tenía Virginia Satir de eso. Si bien existen roles y diferencias de estatus, definen relaciones solo dentro de ciertos contextos y no se basan en estatus permanentes y diferencias de rol fuera de ese contexto. ¿Sí? Eso es una gran diferencia al modelo jerárquico, que sí tenemos diferencia en el estatus, pero depende mucho del contexto. ¿Sí? Y no es algo que es permanente. Es constantemente también en la búsqueda de un equilibrio. Significa también para los hijos que tienen el derecho para preguntar la posición de los padres. En el modelo jerárquico no hay posibilidad de preguntar
si está bien o mal lo que hacen los papás. La personalidad, más que el rol, determina la identidad. Y cada persona nace al potencial que puede realizarse. Eso para Virginia Satir es en realidad la clave, que cada individuo dentro del sistema tiene la posibilidad de vivir su potencia a full. Y para eso necesita el espacio como de la semilla para poder crecer en la forma que es para esta persona. El cambio se ve como un proceso de vida continuo y una oportunidad de crecimiento. Y Satir insistió en que, dadas las condiciones adecuadas de crianza, los niños, como como las plántulas, pueden convertirse en adultos sanos. ¿Sí? Entonces ella tenía el deseo y la visión que podemos construir familias sanos en cual cada uno de sus miembros tiene el espacio y la posibilidad de crecer en su mejor forma. Bien. Una de las palabras sumamente importantes de Virginia Satir es la palabra ser congruente. Para entender eso, yo voy a hacer una mini excursión porque tenemos que entender los tres aspectos, por lo menos desde la mirada de Virginia Satir en un contacto. ¿Sí? Tenemos, por un lado, uno mismo. Por el otro está la otra persona, el otro o la otra, y tenemos el contexto. Ahora vamos a ver un momento más qué significan esos diferentes aspectos. Yo mismo incluye que yo entiendo mis propias emociones, que tengo claro mis pensamientos y entiendo mi propio cuerpo y las reacciones, porque ustedes saben de Václavic y todo el parte de la comunicación que usamos muchísimo nuestro cuerpo para comunicar. Entonces es importante de entender, y más que nada en el contexto terapéutico, es sumamente importante de entender su propia reactividad y sus propios movimientos del cuerpo. ¿Sí? Y también entender mi propio espíritu o mi propio anhelo, qué es lo que yo realmente quiero. Por el otro lado tenemos la otra persona con sus emociones, con sus pensamientos, con su cuerpo y sus reacciones y con su espíritu o su anhelo. Y por último tenemos el contexto. El contexto implica un momento en el tiempo. Si tomamos, por ejemplo, este año, esta presentación es muy distinto o muy diferente en realidad a lo que yo hago normalmente. Está enfrente de la pantalla, para mí es algo muy diferente de lo que yo hago, y la comunicación con ustedes para mí es mucho más difícil. La comunicación que yo normalmente tengo dentro de una presentación es muy diferente, ¿sí? Entonces, si yo estuvimos un año antes, este tipo de charla tenía completamente otro momento. El tiempo más amplio global, que yo estuve hablando justamente sobre eso. El espacio físico en cual funciona el contacto. ¿Sí? Hay una diferencia, por ejemplo, si yo tengo una charla con un amigo en mi propio departamento o en un bar o en un parque, o si yo tengo una charla con alguien en mi consultorio. ¿Sí? Entonces el espacio físico tiene
un aspecto bastante importante. Y la razón por cual funciona el contacto. Si es con un amigo, si es con mi pareja, si es con mi hijo, si es con un compañero de trabajo, o si es en el contexto de esta charla, por ejemplo. Bien. Ser congruente significa di lo que quieres decir y hacer lo que dices. ¿Sí? Tu apariencia de afuera es la presentación de lo que sentís interiormente. Y creer en tener opciones. Y respetar a sí mismo y a los demás. Y para volver a este dibujo de los tres aspectos, significa, para ser congruente, yo tengo que tener en cuenta mis propias necesidades y capacidades, mi estado emocional, mis pensamientos, la representación física que estoy mandando al otro, y por el otro lado tengo que tener en cuenta las necesidades y capacidades de la otra persona, el estado emocional de la otra persona, los pensamientos de la otra persona y la representación física que presenta o que yo recibo de la otra persona. Y tener en cuenta el tiempo en cual funciona el contacto y el espacio donde se encuentra. Y la razón por la cual estamos en contacto. Entonces significa, para ser congruente, estoy consciente de mí mismo, del otro y de la situación en la que estoy funcionando el contacto. Y eso más que nada es, en el contexto terapéutico, sumamente importante, porque el terapeuta de familia, desde Virginia Satir, es un ser humano. Y nosotros somos también en el mismo momento modelos, ¿sí? Entonces, nosotros también trabajamos con nuestra propia emocionalidad, con nuestra propia reactividad, y también no solamente pongamos eso en el proceso, también a veces usamos eso conscientemente para ayudar a las otras personas, a la familia, de hacer lo mismo. Y si volvemos al concepto jerárquico versus semilla, ustedes ya pueden imaginarse en un contexto o en un modelo jerárquico, hay muchos aspectos que no tienen espacio. ¿Sí? Si yo soy la persona que pone las reglas, que tiene el poder, yo puedo definir mis necesidades, pero no tengo que escuchar a las necesidades de la otra persona. Entonces, ya estamos saliendo en realidad de la posibilidad de tener una conversación, un contacto al mismo nivel, ¿sí? Ya salimos, y también está claro que no vamos a tener una situación en cual ninguna de las personas puede ser congruente. Bien. Algunas preguntas sobre la idea de ser congruente. Hay muchísimo más sobre eso. Podemos hacer en realidad un taller completo sobre ser congruente, pero para mí ahora, en este momento, es importante que ustedes por lo menos captan la idea. ¿Hay algunas preguntas o cosas que no estaban claros? No entra A mí ningún. se me Sí. ocurre, no es una pregunta, una duda, sino se me ocurre acerca de, qué sé yo, en el trabajo con niños, cuando los padres se culpan entre sí, ¿no? Es tu culpa de esto, es tu culpa aquello, y se ve una diferencia ahí, Sí. o no hacerse cargo de algo y no, no sé, no tomar en cuenta, no ubicarse, no sé, en el lugar del otro. Eso pasa muchas veces, sí.
Sí. Y lo que vos dijiste, Nicolás, también sobre algunos de los aspectos voy a hablar en un rato. ¿Sí? Entonces, porque la pregunta también es que, ¿qué pasa cuando no estamos congruentes? ¿Sí? ¿Hay una pregunta, Natalia, en el chat? Hay una pregunta. Mariana dice, ¿cómo se considera lo que piensa la otra persona? ¿Se trabaja directamente sobre eso preguntando al respecto? Si no, es suponer lo que el otro piensa. Pregunta. En realidad tenemos que, si no tenemos claro que escuchamos a la persona, podemos preguntar, por ejemplo, yo escuchaba bien y hacemos un resumen, ¿sí? ¿O qué es lo que vos quieres decirme? ¿Qué es lo que vos piensas con eso? Y ahí tenemos la posibilidad de entender más a la otra persona. Bien. ¿Sí? Pero bien la pregunta. No entramos en la suposición que yo sabe lo que piensa la otra, lo que siente la otra persona, lo que necesita la otra persona tampoco. ¿Sí? Y lo mismo con la representación física. Si yo en el contexto terapéutico, por ejemplo, veo que un padre hace eso, se cierra el cuerpo, yo puedo tener la idea, bueno, no quiero escuchar lo que la pareja dice, pero es una suposición mía. Entonces lo que yo voy a hacer es preguntar, ¿qué pasa con vos en este momento? ¿Qué quieres decir o qué pasa con vos cuando estás haciendo ese movimiento? Cuando tomas esta posición física. ¿Qué quieres decir? ¿Se ¿Te das puede preguntar cuenta? sobre eso? Sí, claro. ¿Sí? Sí, mira, para Virginia Satir no existe la jerarquía. La idea en el contexto terapéutico, para mí y también para Virginia Satir, es, somos seres humanos. Entonces nos presentamos al mismo nivel y yo tengo un poco más experiencia, tengo la posibilidad de mirar al sistema desde afuera. Entonces yo puedo hacer preguntas porque a mí me irritan cosas o no entiendo cosas. ¿Sí? Entonces yo tengo en realidad la posibilidad de preguntar. También para el otro, porque si el padre, por ejemplo, se cierra o hace eso, y yo digo, discúlpame, ¿qué pasa con vos ahora, en este momento? ¿Por qué haces eso? Y me puede decir, nada, estoy escuchando atentamente y eso es mi forma de relajar mi cuerpo. Y yo tengo la idea que está cerrándose. Entonces, si yo hago esta pregunta, también da la posibilidad al sistema para ellos también pueden hacer ese tipo de preguntas. ¿Sí? Mariana pregunta, ¿se confronta cuando lo que el otro dice que piensa o siente no coincide con lo que observamos que expresa físicamente? Repíteme la pregunta. ¿Se confronta cuando lo que el otro dice que piensa o siente no coincide con lo que observamos que expresa físicamente? No me gusta la palabra confronta, pero si hacemos la pregunta, podemos decir, mira, lo que vos me dices y lo que yo observo en tu cuerpo, a mí me irrita, no entiendo. Porque recibo un mensaje de tu cuerpo, puede ser que mi interpretación de tu cuerpo no es correcto, entonces ayúdame, porque quiero entender dónde estás. ¿Sí? Perdón, ¿puedo hablar? Sí. ¿Qué tal? Haciendo un paralelismo con otras teorías, si bien uno conoce, al menos en mi caso, conozco poco de terapia de familia, me parece que pasaría en otras terapias o en la clínica misma, cuando a lo que nos conduce como psicólogos es la pregunta en sí. Yo tampoco utilizo mucho la palabra confrontar, pero me parece que la colega a lo que se refiere es cuando vemos algo en el cuerpo o leemos algo en el cuerpo, esto de no suponer, sería la pregunta misma la que nos va a ir guiando durante el tratamiento
de la persona para poder llegar a esos puntos claves, ¿sí? Que se van a ir uniendo en algún momento determinado. Me parece que lo que vos decías en el transcurso es esto de la pregunta, creo que va a ser la guía principal, sea esta terapia en la que nos apoyemos o cualquier otra, y la no suposición. Creo que por Sí, ahí va, ¿no? sí. Pero también es importante de por qué hacemos preguntas. ¿Sí? Son preguntas que nacen de mi propia curiosidad o nacen para entender mejor el sistema, el contexto. Eso siempre es una cosa sumamente importante. ¿Sí? Así Porque es. especialmente cuando comenzamos de trabajar como terapeutas, yo tenía la propia experiencia mía de que yo quiero saber por qué hace eso y no me da ninguna información para continuar el proceso. Es una curiosidad mía porque, eso es interesante y se conecta con algo mío y en el transcurso del tiempo de experiencia uno puede diferenciar muy bien, yo quiero saber eso, pero es importante para el proceso terapéutico que yo conozco eso o entiendo eso. Y si no es importante, para mí hoy son preguntas que yo directamente no me importan más, ¿sí? Entonces también es importante de dónde enfocamos la pregunta. ¿Hay una pregunta más, Natalia? No. Podemos Ok, seguir. bien. Ok, el otro tema que para Virginia Satir fue sumamente importante es el autoestima, ¿sí? Um, Hay una diferencia en el autoconcepto, es lo que pienso sobre mí mismo, y mientras el autoestima son las evaluaciones positivas o negativas que yo hago de mí mismo. Y el autoestima tiene sus raíces en la formación en el núcleo familiar. ¿Sí? Um, entonces, el autoestima incluye cómo yo me veo, cuánto me quiero y cuánto me acepto y cuánto confía en mí mismo. Y el autoestima son cosas que, como están conectados mucho con la emocionalidad también, hay días que uno tiene un buen autoestima y otros días que, porque pasó algo, baja mucho el autoestima, ¿sí? Entonces, y Virginia Satir en su momento puse como un muy lindo ejemplo que podemos compartir el autoestima con ella cuando estaba viviendo en el campo, tenía una olla enorme y esta olla funcionaba o tenía muchísimas funciones. Una fue, por ejemplo, de cocinar todas las frutas para hacer mermelada. Otra función estaba de bañar toda la familia. Otro estaba de preparar una comida. Entonces, antes de usar esta olla, siempre estaba la pregunta en el espacio, ¿está ocupado con algo o no? ¿O podemos usarlo para hacer eso? Y ella presentó este metáforo en un momento, en un trabajo con una familia, y en la sesión siguiente la familia volvió y usaba este metáforo realmente para decir a los otros miembros de la familia sobre su estado de la autoestima. ¿Sí? Si la olla está lleno o no, o está medio lleno, significa para la familia que tengo un buen autoestima o yo estoy muy bajo hoy y necesito un poco cariño, un poco amor de los demás. Para ustedes también tienen una idea de la autoestima. Realmente cada uno sabe que tiene buenos días y malos días y días que está enfrente del espejo y dice, sos el genio, o otro día no tiene mucho valor hoy. Entonces, todos conocemos eso, ¿sí? Entonces, para eso también es importante de en qué estado emocional, autoestima estoy. Yo he dicho que el autoestima también o nace en primer lugar desde el contexto de nuestra familia, ¿sí?
Ahí hay un dibujo con una pareja y con un hijo. Y el hijo toma todo lo que está pasando con los padres como modelo, ¿sí? Y ahí estudia la forma de comunicación, la forma como se expresan el amor, la intimidad, la seguridad, la descarga emocional, el poder, responsabilidades, roles, entre otros, ¿sí? Y el niño en este contexto aprende también cómo funciona la comunicación, cuáles son nuestras reglas, cuáles son los límites, cómo reaccionar en situaciones de estrés, qué se hace y qué no, qué valor tiene cada uno, qué valor tengo yo, cómo se expresa y cómo se expresa y no tengo los no. Cómo se expresa y sobre qué. ¿Sí? ¿Cuáles son nuestros amigos? ¿Cuáles son nuestros enemigos? ¿De qué se habla y de qué no se habla? Entonces y podemos agregar muchos aspectos más, pero para ustedes entienden, todo eso también son para mí preguntas si viene una persona a terapia que yo tengo en mi cabeza. ¿Qué fue la comunicación en la casa? ¿Qué fueron las reglas? ¿Sobre qué pueden hablar? ¿Sobre qué no? ¿Sí? Tema favorito, sexualidad, por ejemplo. ¿Las padres hablan sobre eso o no? Bien. Con respecto de la autoestima, yo estoy levantando algunas cosas que yo creo que son sumamente importantes para construir la autoestima. Tipo de comunicación, tipo de expresión de amor, la seguridad, el poder, roles, las reglas, los límites, qué se hace y qué no, qué valor tengo yo, cómo se expresa y sobre qué, y de qué se habla y de qué no. ¿Sí? Todo eso, desde mi punto de vista, tienen una influencia a la construcción de la autoestima de un niño y después también de un adulto. ¿Sí? Y si tenemos eso en cuenta, por ejemplo, una situación en el trabajo que toca alguno de esos temas con mi jefe, puede bajar o aumentar mi autoestima. Si mi jefe viene y dice, che, Gunnar, vos hiciste muy buen trabajo, o me dice, che, Gunnar, eso fue una cagada. Y ya estoy como con mi autoestima bajo porque para mí es sumamente importante que dice mi jefe sobre mi trabajo. ¿Entienden? Porque yo aprendí en mi familia, mi autoestima depende de. Entonces, ahí eso es un poco la idea para entender cómo funciona todo eso. ¿Sí? Y encontré esto porque me encantaba lo mejor para la autoestima es el T. Quererte, perdonarte, amate, sonríete, regalate, consciente, educate, cuídate, superate y valorate. ¿Sí? Para ustedes también tienen, podemos sonreír un momento para entender que es una palabra bastante pesado, grande, podemos también tenerlo en porciones más fácil de entender. Bien. Con respecto a la autoestima, ¿hay preguntas? Otra vez, es un tema que podemos hacer muchísimo trabajo, un taller completo sobre eso. Es realmente para ustedes solamente tienen una idea de cuál es la posición de Virginia Satir sobre ciertas cosas y qué es lo que ella está buscando en el contexto terapéutico. Y diciendo eso, para Virginia Satir, uno de los grandes logros siempre fue de que todos
los miembros de la familia tienen autoestima. Significa que todos tienen una voz, todos tienen el derecho y la posibilidad de expresarse. ¿Sí? Ahí vienen preguntas. Está silenciado, Natalia. No te escucho. Luciana dice, ¿qué recomienda para trabajar autoestima? ¿Algún ejemplo? Es una buena pregunta porque y yo trabajo con el iceberg, trabajo con el mandala, trabajo con lo que vamos ahora, un momento, las reacciones defensivas, trabajo con... Hay un montón de herramientas y en realidad el proceso terapéutico en sí está enfocado en eso. ¿Sí? Entonces, no es fácil de responder a eso y las cosas que yo he tirado ahora, por ejemplo, el iceberg y el mandala, son herramientas que Virginia Satir está usando, que está basado en realidad en trabajar y aumentar, entender el autoestima. Pero es una muy buena pregunta y muy compleja. María Eugenia pregunta, para Virginia, ¿es lo mismo autoestima y autopercepción? Yo te digo que no. Autoestima tiene mucho más profundidad. Está mucho más conectado con el self, con sí mismo, con el núcleo profundo que cada uno tiene. Y la autopercepción tiene, por lo menos para mí, la textura es diferente. El autoestima es mucho más profundo. Bien. Janina dice, me cegó un consultante para reforzar la autoestima. ¿Cómo podría ser? Repetímelo. Me cegó un consultante para reforzar la autoestima. ¿Cómo podría hacer? Entender su historia familiar y lo que aprendió ahí y ver qué de las cosas que aprendió sirven hoy por hoy y qué no, y las cosas que no sirven, tirarlo y reemplazarlo por algo que sirve. Yo sé que eso suena fácil, pero no es, y tampoco te diría de mandármelo y vamos a ver qué podemos hacer. Yo veo eso todos los días en mi consultorio, ¿sí? Porque yo veo que la gente viene porque no tiene autoestima. Por eso se fracasan en muchos momentos. Entonces, en realidad, desde el paciente entra, comienza el trabajo, trabajar en el autoestima. Y para decir una cosa muy fácil, valorar, valorar, valorar. ¿Sí? Valor es uno de los pilares del trabajo de Virginia Satir. Valora las cosas que él hace, que intenta de hacer, los pequeños cambios que puedes observar. Todo eso produce crecimiento de autoestima. Hacer un buen contacto y llena de valor. Porque eso es lo que falta en el contexto o en el modelo jerárquico, que la gente recibe muchísimo desvaloración. ¿Sí? Entonces vienen al consultorio y no saben qué sienten, no entienden qué quieren, no saben responder a ciertas situaciones
porque no tienen el propio valor o el autoestima interno. Entonces, lo que podemos hacer, y lo que yo hago muchísimo en el consultorio, es llenar la mochila con valor. Todas las pequeñas cosas, todos los momentos cuando ellos toman el coraje para hacer un mínimo cambio, muy bien. ¿Sí? Eso es lo fundamental. Bien. Ya veo más preguntas. ¿O no? No, te agradecen mucho Oh, perfecto. te Entonces, agradecen mucho, te dicen que sos muy claro. bien, perfecto. ¿Hay más preguntas o seguimos? No, podemos continuar. Bien. Posturas defensivas. ¿Qué son posturas defensivas? ¿Qué creen? ¿Qué idea tienen? Tírame algo. No hay un correcto o falso. Una manera de no recibir lo nuevo y quedarse con lo que ya tenemos. Ajá. Ok. ¿Qué otras ideas? ¿Serían los mecanismos defensivos? Pregunta Luciana. Espera, yo hago la pregunta, no vos. Teníamos una idea. Sí, son los mecanismos defensivos, pero no desde el punto psicoanalítico, ¿sí? Defenderse del cambio, dice Florencia. Repetímelo. Defenderse del cambio. También, muy bien, me gusta eso. Conductas de resolución de conflicto, dice Mariana. También. Y Janina dice creer que no tienen potencial para el cambio. Eso sería una respuesta conectada con el autoestima. ¿Sí? Bien. Sí, puede también entrar ahí. ¿Sí? Luciana dice el no salir de la zona de confort. Sí, puede ser. No estoy muy convencido, pero puede ser. Iris dice tener miedo a lo nuevo. Bien, ustedes están enfocando mucho en el cambio. Bien, entonces Puede ser vamos. también defender un lugar, ¿no? Defender una posición de poder. Ajá, Por eso ejemplo. me gusta, sí. Sí, eso también me gusta. Entonces, posturas defensivas son lo que hemos aprendido en nuestro contexto familiar con respecto a situaciones de estrés. ¿Cómo reaccionamos en situaciones de estrés? ¿Sí? Y hay 5 reacciones muy típicas. Y cuando yo presento eso, ustedes me van a decir, ah, sí, yo conozco eso. Bien. La posición de acusador o culpador. Seguramente ustedes conocen este dedo, ¿sí? Han visto eso muchísimas veces. Las palabras que usa que usa la persona en esta postura, nunca haces algo bien. Todo eso es tu culpa. ¿Sí? La postura corporal es una mano en la cadera, un pie adelantado con el peso del cuerpo arriba de este pie y el otro brazo extendiendo con el dedo índice indicando a la otra persona. La sensación interna, me siento solo, inútil y pequeño. Para no conectarse con eso, se va directamente al ataque. ¿Sí? ¿Dónde termina eso? Ustedes, si ven eso, ¿qué es? Un dedo acusador. Dedo acusador, ¿y qué es también? Un arma. Una arma, exactamente. ¿Sí? ¿Dónde termina eso? En la guerra. Y ustedes pueden ver eso en todas las situaciones conflictivas en el mundo. Hay
acusadores en los dos lados, nadie quiere moverse. Y lo peor es, ya volvemos a esta imagen. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué parte no está, esta persona que toma esta postura no se da cuenta? ¿Sí mismo, el contexto o el otro? Y de sí mismo, porque todo el tiempo está echando la culpa a los demás. Al revés. Yo soy importante, no me importa lo que vos piensas, lo que vos haces, porque vos no vales. ¿Sí? ¿Me entienden? Sí, sí, sí. Ok, perfecto. Vamos a la próxima postura. Aplacador. Y si tenemos dos de eso, que en el mundo en general, y ahí entra el contexto de sistemas, ¿sí? Si vemos, por ejemplo, dos países y los líderes de los países no quieren escuchar al otro, no tienen posibilidad de solucionar nada, ¿me entienden? Porque están enfocados en sí mismos y en su propio país, que es el contexto. Si ellos no salen de eso para ver, escuchar el otro, no tienen posibilidad de solucionar nada. Bien. Aplacador. Las palabras claves son todo lo que tú quieres está bien. Todo eso es mi culpa. La postura corporal es con una rodilla en el piso, cabeza bajada, una mano arriba de la cabeza con la palma abierta y la otra mano toca el corazón. Quiero decir a ustedes también que si teníamos la posibilidad de hacer eso en vivo, ahora sería el momento cuando ustedes tienen que probar todas esas posturas para sienten realmente qué significa cada postura. Y yo he hecho eso varias veces y yo sé que es impresionante. Es suficiente entrar en eso medio minuto, un minuto para sentir, ouch, me duele el cuerpo. ¿Sí? Entonces, no podemos hacer, bueno, podemos hacerlo, pero es un poco ridículo enfrente de la pantalla. La sensación interna es, me siento una nulidad, no valgo nada. ¿Sí? Y otra vez, ¿qué creen? ¿Qué parte no integra esta persona que toma esta postura? Sí mismo, el otro o el contexto. El sí mismo sería. Exacto. Yo no estoy importante. ¿Sí? Bien. Suprarrazonable o calculadora. Palabras, esas cosas pasan a todas las personas. No tenemos que reaccionar emocional sobre este asunto. ¿Sí? Te pueden dar una discusión enorme sobre cualquier cosa. El cuerpo está recto y firme y la cabeza arriba sin ninguna expresión facial emocional. ¿Sí? Pueden intentar hacerlo. Después de medio minuto ustedes están cansados, lo prometo. Duele la cara y sensación interna, me siento muy vulnerable. ¿Qué es lo que este tipo de reacción no quiere ver, no puede integrar? Y ahora sí sería, no sé, ya el otro y yo mismo también en alguna medida, no sé. Hay algo más relacional. Exacto. Él no tiene ningún acceso a ninguna emocionalidad, ni a su propia y tampoco a lo de otra. ¿Sí?
Y el contexto solamente entra en una pseudo-objetividad, ¿sí? Que sirve para su argumentación. El distractor o ser irrelevante, las palabras... Sí, ¿vos viste la película ayer? ¿Cómo? Te conté que encontré a María el otro día. Estamos hablando de nuestra relación. ¿Entiendes? La postura corporal, una postura de constante movimiento de los brazos y piernas, no tiene estabilidad y una mirada desconectada. Y sensación interna, tiene una onda de sensación no importa a nadie. ¿Sí? ¿Y qué pasa con esto? No se toma en cuenta el contexto en este caso. Ok. Sí mismo, sí. Tampoco. ¿Y el otro? No, ¿verdad? Tampoco no. Ninguno de los tres se toma en cuenta en este caso. Exactamente. Está completamente afuera de la posibilidad de conectarse. Y una postura más fuerte es retirarse. Palabras, ninguna. Sale de la situación física, saliendo del espacio y del contacto por completo. Sensación interna, no aguanto eso, me siento tan descalificado, me tengo que ir ya. ¿Y qué pasa con esto? ¿Alguna idea? Y si se va, si se retira, no toma en cuenta ni el otro, ni el contexto, ni a él mismo. Exacto. Está obturado, está... Sí. La diferencia de la postura anterior es que la otra persona, por lo menos físicamente, está presente. Claro. ¿Sí? Esta postura es una postura muy difícil, especialmente si imagínense que tienen una situación de estrés en cual uno es el acusador que tira toda su energía y la otra se va, sin palabras, sin nada. Puede ser Eso, que en los adolescentes se vea mucho ese tipo de postura. sí, porque para ellos es muy difícil de entender sí mismo en el primer lugar, ¿sí? Y también tienen muchísima dificultad de imaginarse qué puede sentir o qué puede pensar la otra persona. Y su reactividad también no me importa nada, es muy también desconectarme con el contexto. Y eso para los padres es sumamente difícil. Entonces el trabajo con un adolescente de este tipo es ayudar que él pueda entender en el primer lugar a sí mismo. Para poder por lo menos decir a sus padres, mamá, papá, es demasiado en este momento para mí, yo tengo que irme, yo necesito una pausa, no puedo más. Para los papás, por lo menos entienden que él estaba en el contacto, pero es importante que el hijo o la hija en este momento por lo menos pueda entender qué está pasando con sí mismo, ¿sí? Porque en realidad está corriendo de la situación y de sí mismo. ¿Sí? Bien. ¿Preguntas? Creo que tengo. No tengo. Entonces volvemos a eso y volvemos al comienzo de qué significa ser congruente. Ahora ustedes pueden entender qué significa ser congruente, ¿sí? Todas esas posturas son situaciones que aprendimos en nuestra familia,
son súper rápidos. Si yo presento esta idea en el consultorio, los pacientes por lo menos me pueden decir si yo estoy reaccionando de esta forma. Y si yo pregunto, bueno, ¿qué pasa antes? Ni idea. Entonces la idea también es de trabajar con los pacientes, de frenar todo el proceso o hacer el proceso tan lento que pueden hacer la observación, ¿qué está pasando conmigo? Cuando yo me pierdo y cuando entro en mi postura defensiva. Porque si yo no entiendo cuándo pasó eso y con qué pasó eso, no tengo posibilidad de cambiarlo. Yo voy a seguir en la reactividad. ¿Sí? Entonces, por eso yo estuve también explicando qué significa congruente. Y también hay una cosa más, desde una posición congruente, yo puedo tomar la posición, por ejemplo, si la otra persona me ataca, ¿qué hago con eso? ¿Sí? Yo puedo poner conscientemente desde una posición congruente, tomar la posición de atacar a la otra persona también para aclarar un límite, para aclarar una situación, y no me importa en este momento el otro, porque es importante para mí de hacer eso, pero hay una gran diferencia de hacerlo desde una reactividad o desde una posición congruente. ¿Sí? Por ejemplo, si hay una violencia en la pareja, verbal o física, para mí, desde una posición congruente, yo puedo ser sumamente agresivo también, no para atacar a la otra persona, solamente para poner claramente un límite. ¿Sí? Y en este momento es sumamente para mí importante que no me importa la otra persona, porque yo tengo que poner el límite para cuidarme. ¿Sí? Si el límite está claro, yo puedo volver a tener el contexto y el otro y si mí mismo en toda mi imagen. ¿Entienden la idea? ¿Sí? Bien. Bien. ¿Nublamos todo eso? Entonces, ¿qué hacemos desde Virginia Satir en el proceso terapéutico? ¿Ustedes quieren tirarme ideas o quieren escucharlo? Natalia, ¿qué dice? Creo que te queremos escuchar. Bien. ¿Por el tiempo o...? Bien. No, porque como no tenemos mucho conocimiento, me parece que te queremos escuchar. Primera cosa es observamos. ¿Sí? ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que escuchamos? ¿Qué podemos sentir en una situación con la familia terapéutica? Entender. ¿Sí? Eso es el otro aspecto que es sumamente importante. ¿Qué es lo que hacen? ¿Por qué hacen eso? ¿Para qué sirve? Todo eso está conectado con un montón de preguntas. ¿Sí? Ahí va el parte de intentar instalar cambios. Y los cambios están basados mucho en enseñar. ¿Sí? Una gran diferencia, por lo menos de mi punto de vista, por ejemplo, del psicoanálisis, es que todo lo que estoy haciendo con el paciente, yo explico. Yo explico, por ejemplo, todos los instrumentos que estoy usando. Para ellos entienden, pueden hacerme preguntas, pueden implementar en sus actividades diarias. No hay, en mi trabajo con el paciente, no hay misterio. Yo no me pongo en la posición de yo sabe y el otro tiene que imaginarse. Yo estoy explorando, por ejemplo, observando, entender, es una exploración de vamos juntos a entender esta familia, porque la familia normalmente tampoco se entiende, por eso va al consultorio. ¿Sí? O si tomamos una pareja, se pelea mucho, no entiende por qué se pelea. Y yo tampoco sé por qué se pelea. Entonces yo tengo una idea por qué, pero no tengo idea. Entonces lo que yo hago es observar, preguntar, entender, hacer más preguntas,
frenar la velocidad. Y cuando yo tengo una imagen más clara, yo puedo implementar cambios conectados con la enseñanza. Para ellos también entienden por qué hacen lo que hacen y por qué sería mejor hacer un cambio. ¿Sí? Entonces, para mí, el proceso terapéutico es un viaje juntos. Bien, mi pregunta favorita. Ahora ustedes tienen que decirme algo. No puedo. No. ¿Cuál es la herramienta más importante y más poderosa para ustedes en el proceso terapéutico? Me gusta eso, Natalia. María Eugenia. ¿Cómo? Empatía. Empatía. Bien. La palabra. La palabra. Bien. ¿Qué más? ¿Cuántas personas somos? 26. Vamos. Dice Mariana, la observación y escucha, el respeto. Ok. También. La escucha, dice Luciana. Uh-huh. La escucha activa, dice María Laura. Uno mismo, dice Gaby. ¿Por qué, Gaby? Eso es. Bueno, creo que los aspectos más sanos del terapeuta puestos a disposición del trabajo. Eso pensaba con uno mismo. Ok. ¿Qué piensan los demás de eso? ¿Por qué el uno mismo es la herramienta más importante y más poderosa? Que uno sería el agente de cambio. Uh-huh. Y sí, porque si hay una pequeña diferencia, si se puede decir, entre el terapeuta y los demás participantes, digamos, del proceso, es que este terapeuta tiene un cierto conocimiento y una experiencia que supongo que le viene de haber experimentado, pasado por este proceso de cambio, ¿no? O sea, en su propia vida, su propia... También. Uh-huh. Sí, en ese sentido, su propia experiencia de vida Sí. en relación al cambio. Uh-huh. ¿Hay más ideas, Sí, Natalia? Andrea dice la motivación y el deseo de querer un cambio. Ok. ¿Qué más? ¿Hay más o no? No. No. Bien. Para mí eso es que yo estoy presente como ser humano, con mi propia emocionalidad, con mi propia historia, con mi propia reactividad, ¿sí? Pero desde una posición clara para poner al servicio del proceso terapéutico. Yo me presento como ser humano, ¿sí? Eso también incluye que hay momentos cuando yo digo a los pacientes, mira, lo que vos estás experimentando, yo sé que estás hablando porque yo estuve en la misma situación. Y yo sé que podemos salir de eso. Porque yo estoy aquí ahora y yo salió de eso, hasta ahora estoy vivo y estoy bien y puedo reírme. ¿Sí? Entonces, eso es el gran tema de entregarse en el proceso como ser humano. ¿Sí? Por eso para Virginia Satir también fue sumamente importante y hasta hoy es que el terapeuta se entiende, se sabe qué son sus reacciones defensivas, qué son los momentos cuando se activan, porque si yo me presento como ser humano y viene un paciente que internamente me recuerda a una situación familiar, hay una alta posibilidad que yo también voy a entrar en la reactividad que yo tenía con mi papá, por ejemplo. Y si yo en el proceso de mi formación
me ha confrontado de eso y entiende eso, yo puedo sacar eso en el proceso terapéutico y no tiene que, ¿cómo es la palabra en el psicoanálisis? De superponerlo al otro, ¿sí? Si yo tengo claro, hay una posibilidad con este paciente que me recuerdo demasiado a mi papá, ojo. Y antes que yo tengo una pregunta o tengo una reacción, yo me pregunto doble y triple, ¿sirve el proceso o es solamente para descargar mi propia historia? Iris, Una pregunta. Gundolf, Iris dice, me recordó una frase de Freud donde dice que conozcamos todas las teorías y todas las técnicas, pero ante todo seamos seres humanos. Sí. Y les digo que no es fácil en el proceso terapéutico. A mí me enriquece muchísimo y me da muchísimo alegría, pero no es fácil. ¿Sí? Por suerte para mí es lo más normal, entonces por eso también me encanta mi trabajo. Bien, con eso en realidad estamos al parte casi terminado. Natalia me ha mandado algunas preguntas y mi idea es que vamos rápido sobre eso para veamos si hay algunos espacios, porque no sé hasta qué hora tenemos, son las 7:30. ¿Tenemos un momento más o terminamos o...? ¿Nico? Nico se fue. Estás silenciado. Aquí estoy, digo. Creo que la frase que dijeron de conozca todas las teorías, qué sé yo, no es de Freud, para aclararlo, no sé, no sé, al menos yo lo leí en internet y se la atribuye a Jung. A Jung. Bueno, ¿A Jung? Bueno. Sí. Sí, podemos continuar, no hay problema. Bien. ¿En qué consiste este abordaje terapéutico? ¿Está claro? ¿O necesitan...? Lo que yo estuve presentando hoy es realmente el pique del iceberg, ¿sí? Hay muchísimo más para entender, muchísimas herramientas. Yo me he enfocado hoy realmente en esos tres aspectos, el modelo de semilla, la congruencia y la autoestima y las reacciones defensivas, ¿sí? Y sobre todo esos temas podemos hacer muchísimas talleres para aprender muchísimo más. Y hay un catálogo de herramientas que ella estaba usando. El abordaje terapéutico en realidad es conectado con la familia, pero yo estoy trabajando muchísimo con personas o pacientes individuales, pero el concepto de la familia para mí siempre está presente. Yo digo en la primera sesión a todos mis pacientes, mira, todos tenemos un papá, todos tenemos una mamá, y en Argentina más que nada tenemos en general hermanos y tenemos abuelos. Y todo eso forma nuestro contexto de aprendizaje. Y aunque no están con ustedes aquí en el sofá, conmigo, están en ustedes. Entonces la familia para mí siempre está presente y no me importa si estoy trabajando con un individuo o con una pareja o con una familia. ¿Sí? Hay cosas en las que se recomienda más este tipo de terapias y otras en los no. Yo creo que desde mi experiencia y desde mi punto de vista podemos trabajar en realidad con todo tipo de pacientes, también como Virginia Satir dice, con pacientes esquizofrénicos, ¿sí? Que son siempre como la gran dificultad.
yo no veo ninguna especificación con respecto de con qué tipo puedo o no puedo trabajar. ¿Sí? Y aquí también hay una cosa que para mí es sumamente importante. A mí no me importa con qué diagnóstico viene un paciente. ¿Sí? Aunque me dice soy depresivo, soy esto, no me importa. Porque en el primer lugar para mí es un ser humano que tiene dificultades. Y si para el paciente es importante, bueno, para mí no me afecta en mi trabajo. A veces me ayuda de entender por qué tiene ciertas reacciones, pero en el trabajo no me importa. Wow, ¿qué herramientas se utilizan? Un montón. Yo no voy a decir mucho más porque realmente son muchos y todos están enfocados en esos aspectos que yo estuve explicando, ¿sí? Además de lo grupal, se puede intervenir individualmente desde este marco, sí, sin ningún problema. También contra parejas, si es también este abordaje o este marco teórico también nos da la posibilidad de trabajar en el contexto sistémico, por ejemplo, con equipos o en empresas, ¿sí? Porque ahí tenemos las mismas dinámicas, las mismas cosas que podemos ver en el contexto familiar, que se reproduce en el contexto laboral. No con tanta profundidad, pero las dinámicas son lo mismos y podemos hacer algo con eso. ¿Considera posible el trabajo con colegas con otra formación teórica o con profesionales de otro? Yo no tengo ningún problema, yo estoy trabajando en un centro de día también y no tengo problema con otras ideas, con otras posiciones. A veces son aburridos, a veces son enriquecedores. Yo desde mi experiencia no tengo problemas con eso, ¿sí? Dificultades tampoco porque tengo la idea de si el otro profesional tiene una posición muy diferente a la mía, me tiene que explicar y por qué tiene esta posición y podemos ver si encontramos un intermedio. Y si no, también tenemos la posibilidad de decir, bueno, vos estás acá y yo estoy aquí y no tenemos que matarnos por eso. ¿Sí? Entonces, yo tengo algunas dificultades con médicos, psiquiatras, porque tienen una posición con respecto al paciente que yo no entiendo, pero eso es algo más. Eso creo que es el único momento cuando yo estoy a veces un poco, ok, porque entran muy rápido también en el modelo jerárquico, ¿sí? Por su formación, por todo eso, y yo agradezco a todos los psiquiatras que están mucho más abiertos y quieren escuchar y quieren aprender, y los otros intento de no conectarme mucho. Eso en realidad son los únicos dificultades que yo veo cuando un profesional entra mucho en una posición jerárquica, que quiere suponer su idea sobre los demás, ¿sí? Y especialmente desde que tenemos la nueva ley de salud mental, creo que también es claro que tenemos que buscar otra cosa. Bien, ¿en dónde nos podemos capacitar en esta línea teórico? Aquí en Tucumán, yo estoy en este momento hablando con el colegio para ver qué posibilidades hay. Yo hice este año, en septiembre, octubre, un grupo de talleres, 7 talleres, y el año que viene yo quiero ofrecer algunos talleres más con otras cosas. Estuve trabajando mucho sobre ciertas herramientas en especial. Además, hay posibilidades de aprender eso en el Satir Global Network, y si tienen suerte también se va a volver al
en mi escritorio, como no hay muchos que hablan castellano, la mayoría habla inglés, hay una alta posibilidad que se van a transferir a mi correo electrónico, entonces se van a reconectar conmigo. Sí, y tenemos algunos institutos que también hacen eso. Y si hay una posibilidad en Tucumán, yo también quiero abrir uno porque yo veo la necesidad en Tucumán en especial o en Argentina de capacitar jóvenes, especialmente en la terapia de familia. Tengo muchísimas ganas de hacerlo. ¿Sí? Entonces, si hay también interés en eso, mándame un mensaje o se comunican con Natalia y Nicolás para podemos ver qué podemos realmente hacer por el colegio, por mi privado o lo que sea. Yo estoy en realidad, si podemos hacerlo por el colegio, a mí me encanta. Entonces yo estoy hablando en este momento también con la Fabiana Lauaque para ver qué posibilidades hay. ¿Sí? Entonces hay posibilidades. Y yo estoy dispuesto de enseñar. ¡Pum! Muchas gracias. ¿Dónde tengo que presionar ahora? Eso es, no, aquí. Creo que, o no. Yo siempre hago. Ahí estamos, ahí está. ¿Preguntas? Pregunta. Sí. Te felicitan más que todo, ¿no? Dicen excelente exposición, gracias por los conocimientos brindados, muy claro, ¿no? La verdad que muy, muy claro, ¿sí? De nada. Muy claro. Dice una ponencia espectacular, gracias, saludos desde Formosa. Eso es cerca de Brasil, Iguazú, ¿o no? Litoral. No, Litoral de la no, Argentina. estamos acá en la frontera con Paraguay, Misiones, cerca de Brasil. Increíble, ¿no? Wow, bienvenidos. Bueno. Bueno, yo la verdad que te quería agradecer porque ha sido muy claro y bueno, has trabajado sobre todas las preguntas que te hemos mandado, ¿sí? Y la verdad que a mí me gustaba mucho porque, bueno, es muy global la visión, ¿sí? Y más que todo, queda muy claro que no estamos solos en el mundo, ¿no? Que estamos conviviendo siempre con el otro y bueno, y que el otro también integra nuestras emociones, integra nuestras vivencias, nuestras acciones, ¿sí? Sí. Así que, por mi parte, bueno, solo eso y excelente, excelente, muy lindo. Qué bueno. Bueno, me sumo a los agradecimientos. Gracias, Gundolf. Me parece que las herramientas de esta corriente aportan mucho a algunos aspectos que por ahí quedan medio oscuros en lo que, no sé si decir incluso desde el psicoanálisis, pero sí en lo que circula del psicoanálisis aquí en Tucumán, ¿no? Porque al menos en mi escasa experiencia en el tratamiento con niños, muchas veces sentí la necesidad de hacer pasar a toda la familia, pero no saber para qué hacer, qué voy a hacer, pero está esa tendencia, ¿no? Sí. Esa intuición de que hay un otro y de carne y hueso que está ahí afuera y que puede pasar y colaborar al proceso terapéutico del niño. Sí. Para mí, trabajar con niños es fundamental trabajar con los padres, porque en general los niños son o representan las dificultades que están presentes en las parejas o en las padres, con respeto de límites, falta de claridad, etc. Hay un montón de cosas y los niños no tienen mucha posibilidad por
por su edad en general y por su capacidad intelectual y del uso del lenguaje, de poner eso en la mesa para decir, che, papá, mamá, ¿pueden dejar de hacer ese tipo de cosas porque a mí me molestan? Entonces ellos intentan de hacer algo y la primera cosa que hacen son reacciones de conducta, ¿sí? Para mover el foco del problema de los padres a algo diferente, que ellos pueden manejar. Porque la relación de los padres, por ejemplo, no pueden manejar. No entran en la intimidad de los padres. Entonces, lo que hacen es, yo hago algo para traer la atención de mis papás y ellos no están más enfocados en este problema, están enfocados en mí. Pero el problema original es en los padres. No. ¿Sí? Entonces, de ahí va, por ejemplo, muchos de los movimientos, ¿por qué invitamos papás al proceso terapéutico? ¿Sí? Sí, es muy, muy importante lo que estás diciendo porque, por lo menos acá, yo no vivo en San Miguel de Tucumán, yo soy del sur, de Concepción. Hay algunos colegas que no manejan ese encuadre, entonces trabajan con el niño solo o trabajan con el adolescente solo. Y yo digo, de pronto es como trabajar con un ser aislado del mundo, ¿no? Cuando vivimos en sociedad, cuando vivimos en grupo, cuando hay algo más que nos condiciona. Y bueno, eso es algo que me parece que estaría bueno, digamos, como cambiarlo, como que los colegas lo tomen en cuenta, porque la familia está presente con el niño y con el adolescente, ¿no? Y ahí funcionan como un todo. Sí, y mira, hay otra cosa, si podemos realizar cambios en el niño y si tenemos el sistema en el contexto, ¿sí? Para el niño muchas veces es muy difícil de implementar esos cambios necesarios en el contexto de la familia. ¿Sí? Por lo que estuve hablando de los diferentes roles, del poder, de muchas cosas. ¿Sí? Y si hacemos solamente el trabajo con el niño, la dificultad también es el niño se va a sentir sumamente impotente y se frustra. ¿Sí? Si podemos integrar a los padres en el proceso, ganamos muchísimo. Pero a veces los padres no quieren y entonces lo mejor que podemos hacer es aumentar el autoestima de los niños para ver hasta qué punto puede aguantar la situación y cuando está suficientemente grande se dice, chao, me voy, papá, haz lo que quieres. La última pregunta dice, a ver, Liliana Santillán pregunta, material bibliográfico a recomendar, por favor. Este es en inglés. Creo que también está en castellano. Tengo que ver. No tengo eso aquí, pero es un muy buen libro. The Satir Model explica muy bien las herramientas. Yo creo, no está en People Making, está en castellano. Creo que este hasta ahora no está en castellano. Entonces, alguien tiene que animarse de traducirlo. Te voy a mandar el material bibliográfico, Natalia, y vos Bien, puedes perfecto. difundirlo un poco. Sí, ¿sí? yo Hay algunas cosas de Virginia Satir que están en castellano, la mayoría hasta hoy está en inglés. ¿Sí? Bien. Perfecto. Bueno, ¿Más preguntas? No. Te siguen agradeciendo, dicen que es muy interesante la propuesta de abordaje. Así que bueno. Perfecto. Ha sido una muy buena elección y muy grato que hayas querido acompañarnos. ¿Sí? De nada. Era... Gracias por invitarme. No, por favor, muchas gracias a vos por aceptar esta propuesta que bueno, es una cuestión
una cuestión justamente de formación y para que los colegas puedan entender de qué se trata este modelo. Sí. Así que muchísimas gracias. Perfecto. Entonces, podemos cerrar para hoy. Podemos cerrar y bueno, ojalá que sigas gestionando vos con el colegio para Sí. poder extender todo esto, ¿no? Yo creo que a mucha gente le gustaría. Bien, perfecto. Bueno, Están bienvenidos. gracias. Bueno, gracias, Gundolf. Gracias, Nicolás y Natalia, por invitarme. ¿Sí? Siempre bienvenido. Chao. Chao, chao. Vamos cerrando. Hasta luego.